Buenos días, colegas de Latinoamérica y del resto del mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Frontera. Yo soy licenciada en Tecnología Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional. Los saludo desde Argentina. Y a continuación voy a relatarles mi experiencia áulica con TIC que plasmo en esta ponencia denominada Mundos Literarios transmediados mediante la promoción de la lectura en la era digital, que se basa primordialmente en la implementación de la narrativa transmedia como un eficaz recurso para el aprendizaje de la ciencia ficción en el área de literatura. Espero que disfruten de este trabajo. Para que ustedes conozcan mejor acerca de la narrativa transmedia, voy a empezar por definirla como una historia contada a través de múltiples soportes, como puede ser un libro, una página web, un blog, videojuegos, entre otros, por una cierta cantidad de usuarios. ¿Qué va a generar esto? Va a generar la creación de infinitas historias, porque cada aporte creado por los usuarios va a ser diferente del resto. Entonces, aquí vamos a tener una riqueza porque cada aporte implementado va a contribuir a ampliar y complementar la línea argumental principal de las historias creadas por los autores, lo que denominamos comúnmente en la literatura el canon. Ahora bien, ¿por qué es importante la implementación de la narrativa transmedia en el ámbito educativo? Principalmente porque promueve la participación crítica, colectiva y creativa de los estudiantes, a la vez que fomenta la emoción en ellos. Recordemos que sin emoción no hay aprendizaje. Y vamos a comenzar a llamar a los estudiantes prosumidores, precisamente porque lo que hacen es producir y consumir contenidos y conocimientos. Y además, la narrativa transmedia lo que hace es propiciar la multialfabetización, es decir, la alfabetización en sus múltiples variantes. Ahora bien, ¿cuál fue el objetivo principal de este trabajo? Fue evaluar la aplicación de la narrativa transmedia en la enseñanza de la ciencia ficción en quinto año del nivel secundario de la Escuela de Educación Secundaria número 15 María Cristina Cornu, ubicada en la localidad de Paso del Rey, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo pude llevar a cabo ese objetivo para que pueda cumplirse? A través del trabajo y la lectura de la primera parte de una saga literaria llamada Odio el Rosa, cuyos autores son los españoles Ana Alonso y Javier Pelegrín. Las dos historias que conforman la primera parte de esta saga son Historia de Sara e Historia de Dani, dos adolescentes que desde su gestación fueron programados para que se desempeñen con el tiempo en los trabajos en los cuales se desempeñan. Ella, en este caso, es modelo y cantante en una reconocida marca de cosméticos y perfumes llamada Sweet Pink, y Dani es futbolista en Caen, que es en el relato un equipo de fútbol muy prestigioso. Es decir, ellos no tienen la libertad, y en su momento tampoco la tuvieron, para elegir qué querían hacer de sus vidas. Estas historias se encuadran en el género de la ciencia ficción y nos presentan un mundo distópico ambientado en el año 2055, muy apto para el debate de ciertas temáticas como lo que es la libertad de expresión, la explotación de las personas en los trabajos y otros temas muy interesantes. Ahora bien, ¿por qué elegí trabajar esta saga? Principalmente porque yo les realicé un diagnóstico inicial a mis estudiantes de quinto año y detecté ciertas dificultades en los sistemas de significación académica que son primordiales para que ellos puedan decodificar todos los mensajes y la información que reciben.
Las principales dificultades que yo percibí en ellos fueron las siguientes. En cuanto a la oralidad, había un escaso manejo de vocabulario, como así también problemas para la concatenación de ideas y la expresión fluida. En cuanto a la escritura, el tema de la coherencia, cohesión y adecuación textual era errónea, como así también había un escaso manejo de las reglas ortográficas y la normativa. En menor medida, pero también aparecía en cuanto a la iconicidad, una limitada interpretación del significado que representan diversos signos icónicos mediante el lenguaje visual, lo que son las imágenes, obras de arte, entre otros. Y en cuanto al interactivo, aparecía un escaso manejo de herramientas informáticas. Entonces, fue en base a este diagnóstico inicial que lo que yo hice fue llevar a cabo la propuesta de la siguiente manera. Principalmente, realicé con mis estudiantes una contextualización espaciotemporal del relato. Al enmarcarse en el género de ciencia ficción, tiene ciertas características particulares. Como así también realizamos una caracterización de los libros, de su diseño y redacción, y su relación con el nombre de la saga y los elementos adicionales incluidos. Vamos a ver, como se observa en la diapositiva, que en la historia de Sara, el elemento adicional que figura al final del libro es una carta sobre la desaparición de una amiga suya llamada Teresa. Y en la historia de Dani, los elementos adicionales que figuran son 4 cartas de rol que nos ofrecen cierta información sobre algunos personajes. Lo que hicimos también fue realizar una lectura individual y grupal de los libros, como así también discontinua en Internet a través de dispositivos móviles y netbooks. También otra cosa que realizamos fueron juegos dramáticos, juegos de rol, simulación de los personajes que figuraban en la historia. Ellos pudieron escribir en blogs y redes sociales, que fueron algunas de las plataformas en las cuales se diseminaron estas historias transmediáticas, y también realizaron una creación colectiva de un universo de ciencia ficción. Pudieron crear personajes, situaciones y lugares. Ahora bien, dentro de esta propuesta fue fundamental el papel del constructivismo. ¿Por qué? Porque a través de este enfoque y de un método dialéctico pudimos realizar una interacción, ellos conmigo y también entre ellos como pares, y los contenidos que se llevaron a cabo fueron temáticas variadas que surgieron del interés de ellos y de los conocimientos previos que tenían con respecto al género y las características del mismo, donde cada meta lograda fue una construcción de saberes que tenía para ellos un sentido y una significatividad. Todo esto llevó a promover la multialfabetización. Como dije anteriormente, la multialfabetización entendida como la alfabetización en sus múltiples variantes. ¿Por qué? Nos encontramos en el siglo XXI y la alfabetización comienza a tener otro sentido. ¿Por qué? Porque los estudiantes sí o sí tienen que decodificar los mensajes que generan los diversos sistemas de significación académica para poder convertirse en verdaderos prosumidores. Tienen que estar alfabetizados en un montón de áreas, desde lo interactivo, desde lo icónico, lo escrito, lo oral. Hay múltiples áreas en las que se disemina la alfabetización en este nuevo siglo. Y aquellos que no la dominan quedan excluidos, desgraciadamente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el resultado obtenido a través del trabajo de esta primera parte de la saga? Fue el siguiente. El grupo de estudiantes de quinto año, al trabajar con una historia transmediática enmarcada dentro de la ciencia ficción, tuvieron como disparador el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero al mundo narrativo, que es la base y el sustento de las historias transmediáticas que surgen a raíz de estas historias principales. ¿Cómo podemos llevar a cabo este mundo narrativo y diseminarlo? A través de 2 elementos.
Uno de esos elementos es la capacidad negativa, entendida como el vacío que dejan adrede los escritores para que los lectores puedan llenarlos con sus aportes. Y esa capacidad negativa se va a llenar gracias a las pistas de migración, que son los indicios que nos dan los autores en las múltiples plataformas para que cada lector pueda realizar su aporte individual. Todo esto que va a generar la multialfabetización, porque ellos tienen que estar capacitados en diversas áreas y manejar ciertos sistemas de significación académica para resolver estos misterios que plantean las historias. Todo esto enmarcado dentro de un enfoque constructivista, donde ellos emplean las tecnologías de la información y la comunicación y trabajan colaborativamente, más el acompañamiento, en este caso de la docente, que fui yo quien estuvo con ellos, permitió que ellos pudieran paliar sus carencias iniciales en cuanto a estos sistemas de significación y convertirse en verdaderos prosumidores, es decir, verdaderos productores y consumidores de los contenidos y del conocimiento. Muy bien, ¿cuál fue la conclusión final a la que yo pude llegar luego de trabajar con ellos? Es que la narrativa transmedia favorece la formación integral de los estudiantes, a la vez que produce un efecto emocional en ellos y plantea un reto a la educación formal, porque es una temática que está en auge, de la cual no hay muchas investigaciones, por lo menos no en Argentina, lo que implica la resignificación del empleo de la tecnología en el ámbito educativo. Y también señala un campo amplio y poco explorado, muy fértil para su investigación. Por eso es que yo aliento a todos los colegas que estén interesados en la temática, que puedan empaparse un poco más del tema. Es un recurso muy eficaz para que puedan llevar a cabo, implementarlo con sus estudiantes. Así que agradezco a todos los colegas interesados en mi ponencia y en mi trabajo. Quedo a disposición ante cualquier inquietud en el foro para que sigamos conversando, cualquier apreciación. Les mando un abrazo muy grande y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós.